Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy, o en el libro de hoy, os traigo Hegemonía y Estrategia Socialista, de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Vale, bueno, este libro, lo primero de todo es que me ha parecido un libro espectacular, muy interesante, muy rompedor, además que tiene, por así decirlo, como... o sea, no es que digamos que sea muy claro, porque es un libro complejo en determinados puntos, pero yo creo que es el valor que tiene, sobre todo teniendo en cuenta que se publicó en el año 85, es que vaticina, digamos, un poco el contexto sociopolítico que encontramos a día de hoy en cuanto a luchas sociales y movimientos políticos. ¿Por qué digo esto? Bueno, básicamente Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, digamos que se enmarcarían dentro de un contexto más bien posmarxista, ¿no? Entendiendo posmarxismo, no como en contraposición al neomarxismo, ¿no? Ni el marxismo clásico, sino el posmarxismo, ¿no? Como también otros autores como pueda ser Zizek y tal, pues podríamos decir que recoge elementos del marxismo, pero los reinventa, en el sentido de que no acepta un montón de principios clave o directamente principios que serían básicos en el marxismo, realmente se desentiende, pero a su vez recoge ciertas perspectivas para, por así decirlo, articular una serie de luchas o una serie de pensamientos propiamente de izquierdas, más allá, digamos, del canon clásico de las luchas que se han entendido como marxistas, ¿no? Entonces, si este libro, digamos, por así decirlo, pronostica, digamos, el contexto cultural actual y, digamos, y también lo que se va desarrollando en los años posteriores de su publicación, a mi parecer es porque es capaz, digamos, de apresar fielmente, digamos, ese movimiento que a día de hoy, por así decirlo, ha cristalizado, ¿no? Que sería, digamos, todo el nacimiento de una nueva izquierda, entendiendo ahora una nueva izquierda como una multiplicidad de izquierdas, ¿no? Porque a día de hoy todo lo que se ha entendido como el wokismo, ¿no? Realmente estaríamos hablando, digamos, de pues luchas feministas, luchas queer, estudios postcoloniales, estudios, digamos, raciales, digamos, todo este tipo de microluchas, ¿no? Por así decirlo, luchas particulares que en todo caso tienen a lo mejor elementos comunes, ¿no? Digamos, en ese marxismo cultural que también se ha ido a llamar, ¿no? Desde la parte, digamos, más de la derecha y demás, pues es como, digamos, esa oposición o ese antagonismo que ha sido rescatado o que, por así decirlo, que se ha transformado en otras, por así decirlo, en otras ideologías o en otros elementos, digamos, por los que luchar, digamos, desde todo el espectro que se le ha denominado tradicionalmente izquierda, ¿no? Lo interesante de este libro no solamente es cómo pronostica eso, por así decirlo, porque ya pienso humildemente, a lo mejor me equivoco, pero en el año 85 al fin y al cabo estos movimientos, digamos, estaban lejos de lo que han sido a día de hoy. A día de hoy es algo que lo encontramos a todo momento en cualquier sitio, pero en aquel momento digamos que podríamos decir que estaba más restringido a ciertos ámbitos. Entonces yo creo que lo propio, lo más interesante es cómo articula, digamos, todo un discurso para comprender el funcionamiento, los resortes sociales y políticos por los cuales, digamos, la izquierda, por así decirlo, va a tomar un rumbo, pero que a su vez también hablando de las nuevas derechas, de la alt-right, ¿no? Digamos, todo lo que se llama, pues eso, lo que la izquierda llama neoliberalismo, ¿no? Pero mejor dicho, podríamos hablar de liberalismo libertario, o podríamos hablar de neoconservadurismo o conservadurismo, y otras tantas, digamos, por así decirlo, movimientos particulares que se dan en el espectro también de la derecha, ¿no? Pero aquí lo interesante, principalmente, es el hecho, digamos, de que para empezar, la primera parte del libro puede ser un poco más aburrida, y a mi parecer lo es, pero es necesaria. Porque para empezar, lo que plantean Laclau y Mouffe es básicamente que, por así decirlo, el marxismo tradicional ha muerto, ¿no? Y en el año 85 ya la disolución de la Unión Soviética estaba incluso a la puerta de la esquina. Entonces lo que nos encontramos ya culturalmente, por así decirlo, que lo que se llamó marxismo y neomarxismo, por así decirlo, cada vez estaba más de capa caída. Evidentemente el socialismo o comunismo no se le vio como... no se ha podido cuajar como una alternativa realmente válida al capitalismo para todos aquellos que tuvieran una visión anticapitalista, ¿no? De modo que, por así decirlo,
la mutación necesaria de la izquierda parecería, entendiendo por necesaria lo que os diré ahora, porque justamente va a haber bastante crítica con esto, pero básicamente que ha habido digamos por así decirlo, esta disolución hacia una izquierda, por así decirlo, múltiple de la diferencia, con muchas particularidades, con muchas luchas internas, o sea, por así decirlo, muchas luchas concretas, ha sido como algo necesario. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, la izquierda marxista, ¿no? Como adalid, digamos, de toda la lucha de clases y todo, digamos, el movimiento obrero y demás, por así decirlo, descansaba en una tesis, digamos, teleológica por la cual el marxismo, digamos, el comunismo se iba a implantar como algo necesario, digamos, que la clase obrera, en antagonismo con la clase burguesa, ¿no? Digamos, iba por la necesidad histórica, iba a colapsar y por lo tanto eso iba a acabar ocurriendo, ¿no? Digamos que la teoría marxista ortodoxa, digamos que reunía, digamos, la intuición en base a esa creencia, ¿no? Por así decirlo, que los obreros acabarían tomándose cuenta y habría un momento en el que poco a poco las revoluciones se irían haciendo y eso iría ocurriendo, ¿no? Por el peso de la historia o como lo queráis llamar. La cuestión es que esto no fue así. Esto se ha demostrado desde hace ya bastante tiempo de que, por así decirlo, no todo obrero o todo movimiento de izquierdas, por así decirlo, ha simpatizado justamente con estas ideas. Y por así decirlo, eh, aquella primera tesis, ¿no?, marxista, por la cual había una necesidad histórica de la ocurrencia de que esto pasara, de que el comunismo se realizara, por así decirlo, se vio como algo fallido, porque la historia vio que realmente no fue así. Y digamos que el punto, ahí ya digamos ya empezamos a ver la perspicacia de la Claude Mouffe con respecto a esto, ¿no? Y empezamos a ver el movimiento donde quieren jugar, ¿no? Como al fin y al cabo, para empezar quieren deconstruir la clase obrera, en el sentido de que entienden que un sujeto unitario no puede, por así decirlo, enmarcar a todos los individuos. Es decir, no se puede pensar que por ser obrero o por estar, por ejemplo, ¿no?, por estar pues trabajando en una fábrica necesariamente vas a tener que simpatizar con todas las ideas que pronostican X o Y autores, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, digamos, con los años, ¿no?, ya a principios incluso del siglo XIX y demás, se estaba viendo que realmente no todo el mundo, digamos, simpatizaba sí o sí con ese sujeto. Digamos que la clase obrera, al fin y al cabo, es una categoría que trataría, digamos, de retener, ¿no?, una lucha por la cual todo el mundo que no fuera burgués se viera apelado por ella. Pero la realidad es que no todo el mundo se tiene que ver apelado por esa categoría, como si hubiera una necesidad histórica de que eso tuviera que pasar. Lo que van a criticar justamente la Claude Mouffe va a ser eso, la necesidad histórica. Y lo que se ha ido revelando, ¿no?, como que realmente la contingencia está a la base del campo sociopolítico. Es decir, que el devenir de todo tipo de lucha, sea la que sea, no está dada de antemano por un pronóstico, por una especie de predestinación. Y eso va a ser lo interesante, que lo van a rescatar sobre todo, ¿no?, va a ser central, ¿no?, como da título al libro, con el concepto de hegemonía de Gramsci, ¿no? Básicamente el concepto de hegemonía de Gramsci es un concepto imprescindible para la obra. Es más, sin ir más lejos, el concepto de hegemonía de Gramsci básicamente ya recogería este periodo en el cual ya no estamos en un periodo, por así decirlo, de una necesidad histórica, o más bien ya hay un cierto marxismo que se da cuenta de que esa necesidad histórica no tiene por qué ser así. Y entonces el concepto de hegemonía nace por el hecho de darse cuenta que dentro de ese tablero político, de ese tablero social, hay una multiplicidad de posturas que puedan darse. No hay una única, por el hecho de ser obrero, que vayas a tener que sentirte apelado sí o sí a dirigir ese discurso, ¿no? Y esa multiplicidad de discursos, por así decirlo, están, por así decirlo, como significantes flotantes ante la posibilidad de ponerlos en un campo de acción y poder desarrollar esas prácticas. Y ahí está el punto. El concepto de hegemonía vendría a indicar que aquellas prácticas sociales, aquellos discursos concretos, sean del tipo que sean, se impondrían sobre el resto, tanto intelectual como moralmente, en el momento de que sean ampliamente aceptados por la mayoría. Es decir, cuando se abre la ventana de Overton, ¿no?, la llamada ventana de Overton, por así decirlo, hay una serie de tesis que básicamente hace X años no se habrían aceptado, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, en los años 80, ¿no?, si no recuerdo mal, el divorcio se legalizó en España. A día de hoy
es algo evidente, ¿no? Es algo bastante normal y nadie lo ve extraño, ¿no? O una minoría, vamos, diminuta, ¿no? Es una cosa que, por así decirlo, se ha normalizado. Pero en el momento que pasó eso, fue rompedor, incluso había mucha gente que no estaba de acuerdo o podía haber ciertas complicaciones porque a lo mejor había cierta moral más conservadora con respecto a esta cuestión, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, el concepto de hegemonía implicaría en la transversalidad de las luchas, o más bien en la transversalidad de los discursos y cómo estos acaban adheriéndose más allá de las ideologías concretas. Es decir, la hegemonía realmente la tiene quien ha acabado convenciendo incluso al rival de jugar con las propias reglas. Es decir, en el momento en el que se aceptan ciertos supuestos que en un principio eran del otro, por así decirlo, ha ganado. Es decir, la hegemonía se ha impuesto, porque se está jugando ya con las reglas, digamos, del rival. Entonces esto es muy interesante porque justamente Gramsci lo que está diciendo es que hay una contingencia total, realmente dentro del tablero de la política puede ocurrir cualquier cosa, siempre y cuando que haya personas con unos discursos y con unas acciones concretas dirigidas a fines concretos vayan a desarrollarlo, y quien tenga la hegemonía, quien imponga una moral y unas ideas, y por así decirlo, vayan, por así decirlo, colándose dentro, digamos, de la vida de las personas hasta el punto de que acaben aceptándolas y que las acaben asumiendo como ciertas, entonces esa hegemonía es la que se implanta, más allá, digamos, que sea una cuestión de izquierdas o de derechas. Entonces esto es muy interesante, ¿no? El concepto de hegemonía, sinceramente, yo creo que para entender la política y la sociedad actualmente es imprescindible, ¿no? Porque podemos realmente entender, digamos, los entresijos internos a que realmente fraguen realmente las ideas o las ideologías, y por así decirlo, realmente se compartan, ¿no? Porque en el momento que estás compartiendo un marco común, más allá de que tú estés adherido a esa lucha o no, por así decirlo, las instituciones, las formas, la cultura, la sociedad va a dirigirse en una dirección, y esa dirección es unánime, hasta el punto de que va a acabar siendo algo aceptado por todo el mundo, ¿no? En tanto que, por así decirlo, la verdad discursiva se va a imponer sobre el resto. Y esto es muy interesante porque al fin y al cabo el punto de la Claude es este, ¿no? Que a priori ellos van a romper con todo tipo de esencialismo, con todo tipo de sujeto, por así decirlo, unitario, magnífico, ¿no? Por así decirlo, o sea, absoluto. Y ellos lo que van a partir es de la base es que realmente no hay o sea, hay una contingencia radical y no podemos, digamos, partir del hecho de que vaya a haber un supuesto de que se van a desarrollar unas cosas en función de una necesidad histórica. La única necesidad que hay es la de la contingencia, es decir, el hecho de que si realmente se ha producido un fenómeno social, ¿no?, de cierto calibre, se ha estado fraguando por unas ideas, por unos motivos, por unos descontentos, etcétera, pero realmente no está predestinado a llevar a cabo una cosa concreta, no hay un destino, por así decirlo, en cualquier tipo de acto político, en cualquier tipo de propuesta política. Entonces esto es muy interesante, ¿no? Porque esto luego, por así decirlo, irá al otro lado, que será justamente poner esto en relación con la cuestión de la nueva izquierda, ¿no? O esas diferentes luchas concretas, ¿no? Ya que si partimos de que no hay un concepto, no hay un sujeto que aglutine todo lo que se ha llamado izquierda, ¿no? O también, en contraposición, también se puede decir eso, no hay un solamente sujeto que aglutine a toda la derecha. La realidad que encontramos es que realmente no podíamos, por así decirlo, entretejer, ¿no?, un discurso que, por así decirlo, perdonadme porque mi gato estaba tocándome la puerta y me he distraído totalmente, o sea que continúo, no sé si por dónde me había quedado. Pero bueno, la cuestión es que básicamente el concepto de hegemonía es básico, porque por así decirlo, digamos, pone las reglas de juego en el momento en el que no hay un destino para cualquier formación política o social, ¿no?, que sería el contexto en el que nos encontramos a día de hoy. Entonces, al no poder haber un sujeto único que aglutine las diversas formas de identificarse o las diversas ideologías, por así decirlo, hay un panorama como el que encontramos a día de hoy en el cual hay una multiplicidad de formas en las cuales los sujetos se identifican. Y estas diferentes luchas, como podemos ver, pues la lucha feminista, pues la lucha, digamos, ecologista, etcétera, digamos, son todo luchas, por así decirlo, que recaen en un tipo de discurso, en un tipo de antagonismo, en un tipo de lucha concreta que, por así decirlo, tiene unos motivos internos por los cuales, digamos,
haya una identificación concreta, por lo cual realmente se posiciona y se articulan unos discursos, digamos, unas prácticas que son más, por así decirlo, específicas digamos, a lo que el sujeto en cuestión, digamos, estaría, por así decirlo, planteando. Entonces, la cuestión que quiero tratar con esto es que nos encontramos en una época posmarxista actualmente, ¿no? Ya sea desde la izquierda o desde la derecha, cualquier posicionamiento político estaría atravesado por esa contingencia radical y por ese, podríamos incluso decir, por ese catálogo de ideas, ¿no? Ya sean impuestas por la gente de fuera o por una intención, digamos, de autoconocimiento o de descubrimiento de una verdad, si se quiere, aunque realmente esto sería bastante discutible a nivel de lo que pensaría en la Cloud Move, pero en el sentido de que cada sujeto trata de buscar, por así decirlo, ese posicionamiento en función, digamos, de sus intereses y de lo que consideran como moralmente o intelectualmente mejor, ¿no? Entonces, veíamos que antes, por así decirlo, la clase obrera, digamos, tenía que partir necesariamente, digamos, de ese supuesto de que el marxismo se iba a imponer, ¿no? Se iba a poco a poco, digamos, a confeccionar, digamos, todo un marco en el cual se haría la hegemonía, ¿no? Pero por una necesidad histórica, mientras que ahora encontramos que cualquier lucha política y social realmente se instaura hegemónicamente tan solo por la práctica social, o sea, por la discursividad, por la articulación de un discurso fuerte a raíz digamos, de los propios sujetos, ¿no? Que luchan por ello. Entonces nos encontramos en esta época en la cual queda, digamos, por sabido que los sujetos ya no se corresponden, digamos, a día de hoy el marxismo, digamos, no, o sea, vive, digamos, incluso podemos retomar aspectos de Marx que trajimos en el canal, digamos, el marxismo a día de hoy realmente pervive por las ideas que tuvo, realmente tiene ciertos puntos interesantes, se puede rescatar, se puede redescubrir como cualquier autor que tiene cosas interesantes, pero la gran parte de la gente no se cree el discurso marxista como una especie de teleología que vaya a creer. Habrá gente que es socialista, gente que es comunista, pero realmente, siendo sinceros, es un discurso que está, por así decirlo, agotado, o por lo menos agotado a nivel, o que más bien es estéril, que se ha demostrado estéril. Entonces, lo que vendría a reclamar un poco la Cloud Move, con un gran conocimiento de la teoría marxista, es que a día de hoy, por así decirlo, todo el tipo, digamos, de luchas que vendrían desde el espectro político de la izquierda estarían más bien asociadas, ¿no? A, por así decirlo, esta fragmentación, ¿no? Este cauce, ¿no? Que ha tomado diferentes posturas, que también parte de ese antagonismo radical, ¿no? Porque al fin y al cabo la clase obrera y la clase burguesa tienen un antagonismo, ¿no? Esa dialéctica por la cual hay una lucha entre victimario y víctima, podríamos decir. Ese discurso, esa formalidad sigue vigente, pero sí que es cierto que a día de hoy el modo en el que uno se representa por un discurso político es totalmente distinto, o por lo menos hay una conciencia de que, por así decirlo, no, una persona no termina dentro de una ideología, ¿no? Digamos que ideológicamente uno no puede suturarse dentro de un campo ideológico y, por así decirlo, asumir todas sus premisas como válidas. O realmente, vamos, a priori es algo que es totalmente absurdo, ¿no? A no ser que seas un radical y un dogmático. Pero la realidad es que eso, que nos encontramos en un panorama sociopolítico en el cual hay una multiplicidad de luchas que por así decirlo, que se mueven a partir de una contingencia absoluta, que por así decirlo, no hay una, por así decirlo, una predestinación hacia lo que va a ocurrir o lo que va a dejar de ocurrir, pero que sin embargo se construyen o se articulan a partir de esas prácticas y de esos discursos que lo avalan, ¿no? Entonces, ya por terminar, o sea, es un libro, como digo, bastante complicado en determinados momentos. Hay algunos momentos digamos, que hace bastante uso del psicoanálisis lacaniano, ¿no? O también otro tipo de cuestiones, ¿no? Como directamente la deconstrucción, ¿no? Y es muy interesante porque al fin y al cabo, por así decirlo, es un análisis teórico muy profundo, incluso a nivel de una ontología social, si se quiere, ¿no? Porque es capaz, digamos, de partir o, por así decirlo, de analizar en detalle el panorama actual que nos encontramos, que es un panorama muy particular,
posmoderno, si se quiere, y en el cual, digamos, la fragmentación es, digamos, es uno de los, por así decirlo, de los puntos centrales, ¿no? Justamente, hablando de punto central, al no haber un centro, es decir, al no haber digamos, un discurso político unificado que pueda mover a todas las masas de forma armónica, lo que hay es una multiplicidad de discursos, tratando de ponerse en esa ausencia de centro. Y en esa lucha, realmente, de diferentes tipos de perspectivas, ¿no? Y de visiones del mundo, es donde encontramos justamente que ahí es donde se articula la hegemonía. En el momento de ese intento de encontrar el centro o de posicionarse en él, es donde, por así decirlo, esas fluctuaciones, por así decirlo, se asientan o van, por así decirlo, erosionando en una práctica social que se solidifica, por así decirlo, y que a su vez no es permanente, sino que en todo el momento puede ser revertida y puede ser cambiada y puede ser, por así decirlo, trastocada hacia otras formas, ¿no? De lo que se suponía que antes era lo hegemónico o lo normal, ¿no? Y bueno, básicamente eso es todo. Mi gato acaba de entrar. A ver, ¿qué le cojo? Bueno, nos despedimos ya, que no me ha dejado hacer el vídeo. Y hasta el próximo vídeo. Chao.